Hola a todos. En este video os mostraremos el API Builder actualizado. Antes de continuar, permítanos recordarles que una API es una especie de puerta de enlace entre los datos y la interfaz, así como entre los datos y los sistemas externos. Utilizaremos la plantilla estándar del sistema CRM para demostrar las nuevas funciones. La plantilla del sistema CRM permite realizar pedidos, en este ejemplo, de frutas, y gestionar el catálogo de frutas. La plantilla también incluye un administrador que supervisa a todos los gestores y distribuye los pedidos entre ellos, mientras que los gestores, a su vez, procesan los pedidos en un tablero Kanban. Bien. Abramos la sección API y veamos la tabla actualizada. Cada punto final tiene ahora una indicación clara de los roles para los que está disponible, un escenario síncrono asociado, si lo hay, y una etiqueta que indica si este punto final es público. También hemos añadido carpetas para facilitar el trabajo con un gran número de endpoints, de modo que pueda organizarlos cómodamente en carpetas. La configuración de los endpoints se abre ahora en una ventana modal. Vamos a crear un nuevo endpoint. Será un punto de acceso a la estructura Items. Frutas en el catálogo. Añada el nombre del endpoint, su descripción y configure las reglas de acceso. El endpoint puede ser público y accesible a todo el mundo en Internet o puede ser accesible solo a usuarios registrados o a usuarios con roles específicos. Los roles deben estar separados por comas. Puedes comprobar cómo quedan los filtros en el código y editarlos si es necesario. Por ahora, dejemos el endpoint accesible a los siguientes roles. Admin Manager. Ahora vamos a configurar los campos disponibles para lectura. Los campos seleccionados y configurados como nombre visible en la estructura de datos están resaltados. Puedes seguir los enlaces ID y nombre visible de la estructura relacionada se seleccionan automáticamente. También se puede filtrar por caracteres específicos. Trabajar con parámetros de consulta es ahora más fácil. Puede añadirlos en la configuración del endpoint y luego utilizarlos en filtros, así como en la documentación Swagger. Vamos a añadir un parámetro ahora. Lo utilizaremos en los filtros más tarde. La configuración de filtros también se ha vuelto más cómoda. Puedes combinar diferentes condiciones y personalizarlas en el editor visual. Vamos a añadir un filtro. El campo is hidden, booleano, no igual true. También puedes añadir ordenación, por ejemplo, ordenar los precios en orden descendente. Puedes probar el endpoint directamente en la ventana de edición y enviar una petición GET o POST. Vamos a probarlo. Tendrá que rellenar el ID de usuario, ya que no es un endpoint público. La respuesta está aquí y puedes ver 7 registros. Vamos a añadir otro campo para leer, por ejemplo, el precio. Ordenamos los resultados por este campo. De esta manera podemos comprobarlo. Añadimos otro campo y probamos de nuevo. No olvides añadir el ID de usuario. Como resultado, verás 7 objetos y los campos de precio. Observa que la ordenación es descendente. Todo funciona correctamente. Veamos cómo podemos utilizar los parámetros de consulta en los filtros. Ya hemos añadido el parámetro precio. Ahora vamos a añadir un filtro que indique que el valor del campo precio debe ser mayor que el valor del parámetro. Aquí utilizamos la plantilla http://request.nombre del parámetro. Como en muchos otros sitios, aquí hay una pista. Veamos si funciona. Puedes ver que hay 0 objetos porque el parámetro no está rellenado en absoluto. Pongámoslo en 10. Ahora verás 2 objetos coincidentes. Ahora hagamos que, si no se establece el parámetro, se devuelva todo como estaba antes. Crea un grupo de condiciones con el operador OR y añade condiciones para que el parámetro esté vacío. Probemos de nuevo. Sin el parámetro, todo vuelve como antes. 7 objetos. Si el parámetro está lleno, se tiene en cuenta. Excelente. Con la actualización,
Ahora es posible trabajar con los puntos de acceso directamente desde la sección de base de datos. Abra la estructura y ver todos los puntos finales asociados a esta estructura. Puede abrir la ventana modal aquí mismo y cambiar la configuración de este punto final. También puede crear un nuevo punto final que estará vinculado a esta estructura. Muy práctico. Del mismo modo, puedes trabajar con endpoints directamente desde la página web. Veamos cómo funciona utilizando la página web del catálogo. Tenemos dos componentes de tarjeta con un catálogo activo y artículos agotados. Aquí está la página y aquí está el componente. El endpoint gestionar artículos está asociado a este componente. Puede editarlo aquí mismo, añadir filtros, campos. También puede crear un endpoint directamente desde aquí. Veamos, por ejemplo, cómo funcionan los filtros en este endpoint. Aquí, los filtros están ligados al parámetro isHidden. De hecho, ambos componentes utilizan el mismo endpoint. La diferencia es que uno devuelve el parámetro isHidden y el otro no. Como puede ver, esta combinación de filtros devuelve el resultado deseado. En un componente, todos los objetos con el campo está oculto, verdadero, y en el otro, todos los objetos con el campo está oculto no son iguales a verdadero. Aquí los parámetros del componente están vacíos, y aquí los parámetros del componente está oculto son iguales a true. Y el mismo punto final. Intentemos mover objetos entre componentes. Haga clic en el botón, que es un botón de acción. Aquí la acción se presenta como una lista desplegable. Todo funciona perfectamente. Comprobemos cómo probar el endpoint para escribir, es decir, para crear un objeto. Añada los campos que desee en la sección Campos disponibles para la escritura. Por ejemplo, solo uno, título. Luego vaya a la pestaña de pruebas del endpoint y seleccione el tipo de petición, POST, es decir, crear un registro, y especifique el cuerpo de la petición, es decir, los valores de esos campos. Envía la petición y comprueba que en la respuesta obtienes el campo título y el ID del objeto creado. Veamos. Aquí tenemos el nuevo objeto, cuyo título es Apple. Si hubiéramos especificado el ID de un objeto existente en la petición POST, lo habríamos editado. Intentémoslo. Añade el ID para escribir. Esto es obligatorio para editar objetos. Puedes tomar el ID de la barra de direcciones. Vuelva a las pruebas. Selecciona el tipo de petición, Post, añade el ID de usuario y rellena la propia petición, el ID que has copiado y el título que quieres editar, por ejemplo, manzana sabrosa. Aceptar. Envíe la solicitud, compruebe el resultado y verifíquelo en el frontend. El objeto ha sido editado. Excelente. Lo mismo se puede hacer con otros campos. Por ejemplo, si usted necesita un endpoint para la eliminación, entonces por lo general, todo el objeto no se elimina, pero solo el valor del campo por el que se filtra se establece en true. Por ejemplo, en nuestro caso, el valor isHidden es igual a true. Vamos a probarlo. Editamos el objeto y vemos en el frontend que ha desaparecido porque el endpoint lo filtra, pero ha aparecido en otro componente. Lo único es que sobreescribimos el campo título, es decir, lo enviamos vacío, por lo que cambió. La siguiente función del endpoint de escritura es la validación. Puede validar los campos del objeto que llegó en una solicitud POST. Por ejemplo, puede añadir que el precio debe ser mayor que 10. Vamos a comprobar esto y enviar una solicitud POST con un valor, por ejemplo, 12. Todo funciona correctamente. Cambiémoslo a 8. Ahora aparece un error. Se trata de la validación.
que garantiza el cumplimiento del contrato API. Otra novedad es el autorrellenado de campos en una petición POST. Tenemos 3 valores que podemos almacenar automáticamente en ciertos campos. Vamos a añadir algunos campos a la estructura elementos. El primer campo es WhoChanged. Este campo se rellenará automáticamente con el ID del usuario que hizo la petición, y 2 campos más, Parameters y Headers. Se trata de campos JSON, en los que se escribirán automáticamente los parámetros y las cabeceras de nuestra solicitud. Veámoslo directamente desde aquí. Abra el endpoint. Configure la coincidencia o autollenado. El ID de usuario se escribirá en el campo WhoChanged. Las cabeceras se escribirán en los campos Headers. Y los datos de la URL, es decir, los parámetros, en el campo Parameters. Hagamos una petición POST y comprobemos cómo se rellenan automáticamente estos campos. Añadimos los valores de los parámetros, algunos campos, y creamos un objeto. Veamos la estructura. Aquí está nuestro nuevo objeto, Sandía. Aquí está el valor WhoChanged, el ID desde el que hicimos la petición, parámetros, incluyendo price y headers. Más tarde, estos parámetros pueden ser analizados y utilizados en un escenario para construir la lógica de backend. Por último, cada endpoint tiene ajustes avanzados. En primer lugar, puede habilitar CORS para que este endpoint pueda ser llamado desde otros constructores de frontend. Puede conectar el procesamiento síncrono. En este caso, no olvide desactivar el procesamiento regular, que reacciona a la creación de un nuevo objeto. También puedes añadir este endpoint a la especificación Swagger, llamada OpenAPI, que se genera automáticamente. Esto es muy útil si, por ejemplo, está trabajando con programadores externos para crear un frontend para usted. Eso es todo por ahora. Gracias por tu tiempo.